Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Precioso y amante Padre, gracias por darnos esta posibilidad a través de la tecnología de unirnos dos iglesias, Señor. Dos iglesias hermanas, Señor. Yo pido hoy para que tú obres el segundo toque, para que nosotros recorremos la vista y podamos ver con claridad la verdad y tu amor, Señor. Quiero pedirte igualmente, Señor, porque cada uno de nosotros responsablemente saquemos la viga de nuestro propio ojo, porque el propósito es conectarnos, crecer y servir con la guía de tu Santo Espíritu. Pido, Señor, que seas tú hoy ministrando a mente y corazón acerca del privilegio de ser hijo. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, pastor, y quiero contarles a ustedes cuál fue la inspiración. El pasado lunes, el día festivo, estábamos hablando con el pastor Jesús en la tarde y él estaba jugando con sus hijas Monopolio, con Cata y con Gaby, y me contó que estaba jugando Monopolio y bueno, listo. Y de hecho me pareció muy bacano porque el juego Monopolio, en ese caso, por las niñas de ser de esa edad, de 7 y 4 años, lo que se comercia no son propiedades, ni ferrocarriles, ni nada de esas cosas, sino eran muñecas. Me pareció espectacular. Muñecas, de todo tipo. De todo tipo. Qué bacano que fue esa contextualización. Y estábamos tratando de hablar con el pastor, pero en realidad la demanda de las niñas era recurrente. Obvio, acuden a su papá está con ellas y ese es un tiempo para ellas. Y el asunto fue que decidimos más bien hablar en otro momento porque las niñas necesitaban tiempo. Y de ahí surgió la inquietud pensando en el privilegio que tienen ellas como hijas de contar con un papá como el pastor Jesús. Y el tema se quedó ahí, bueno, no hablamos. Al otro día en la mañana del martes, Dios me sorprendió hablándome acerca de su amor. Y todo esto lo que hizo fue confirmar el tema que vamos a tratar hoy. Hoy yo les pido a cada uno de ustedes que tomemos una sintonía muy especial. Quiero que pensemos en lo que es nuestra experiencia como padres, porque probablemente muchos de los que están en audiencia son papás, pero también que hagamos memoria de lo que hicieron nuestros padres con nosotros, porque vamos a utilizar ese hermoso paralelo para mirar también nuestra relación con papá. Quisiera entrar en materia. Bueno, es que hay una cosa aquí. Hablo de privilegio porque también es el derecho, pero yo quiero hablar de privilegio porque, como dicen popularmente, Coca-Cola mata tinto y aquí las hijas del pastor mataron al pastor que estaba llamando a inoportunar en un momento como esos. Porque tenemos el privilegio de ser hijos, ¿de acuerdo? Entonces, entremos en materia. Quisiera, pastor, contigo hablar acerca del primer aspecto que quiero denotar acá, es lo bueno de ser hijo. Y quisiera, si lo recuerdas, pastor, recordarme esa experiencia de cuando fuiste papá de Gaby hace 7 años. ¿Cómo fue ese momento, cuando la viste, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue eso? Uy, Paz, eso fue, ella nació en diciembre. Nosotros la recibimos como obviamente un regalo de parte del Señor, pero llegó en un momento muy especial, Navidad, ¿no? Entonces está uno terminando año y llega Gaby y llegó obviamente a alegrarnos el corazón, como experiencia obviamente nunca vivida. Entonces es aprender todo de cero, porque tú puedes leer, porque tú puedes preparar, porque tú puedes mirar una cantidad de cosas, pero cuando lo llevas a la práctica es diferente. Entonces fueron muchos retos, ver la fragilidad de ella, ¿cierto? Y ver la dependencia es algo increíble. Es ver que ella necesita en todo momento de uno, necesita la atención de uno. Y pues 3 años después llegó Cata.
Y con Cata también ha sido otro bello proceso y ha sido obviamente otra experiencia completamente diferente. Te quiero compartir, Paz, de ese momento que estoy seguro que tú lo tienes muy claro en tu mente y en tu corazón, que fue el primer contacto con nuestros hijos. Yo tengo el privilegio de tener 2 hijos. Cuando tenía 23 años, nació mi primer hijo, Fabián Camilo. Tengo que reconocer acá, por favor, que no salga de Sudamérica, que fui un cobarde porque me había preparado para estar en el quirófano en el momento del nacimiento de mi hijo, y cuando me avisaron a las 10 de la mañana yo entré en pánico, yo no fui capaz, yo me quedé petrificado en la oficina y estuve manejándolo todo a través de teléfono público, mi hermano que estaba en la clínica y yo en la oficina, porque yo no fui capaz de estar en el quirófano y yo le tuve que pedir perdón a mi esposa, pues mi primera esposa, porque no lo hice. Pero cuando tuve el momento de tener a Fabián Camilo ahí, fue increíble verlo, ver el resultado del amor, fue increíble tomarlo, fue increíble hablarle, conocerlo, porque yo me había hasta soñado con él. Y esa misma experiencia la repetí con mi hija Daniela cuando tenía ya 33 años de edad. Perdón, yo fui papá a los 22 y a los 33. Y entonces ver a esa pequeña niña, ya entré al quirófano, esta vez sí no me la perdonaron, ya entré al quirófano y estuve ahí y no me desmayé y todas esas cosas y me la entregaban en la mano y yo corté el cordón umbilical y la experiencia de haber visto a mi Dani fue una cosa que hoy recuerdo de una manera muy especial. Y quiero hacer uso de esto porque justamente ese amor que sentimos al ver a nuestros hijos recién nacidos es el amor que siente Dios por nosotros. Presten atención, por favor, por un momento a Oseas 11:1, que dice así: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Y es la forma como Dios a nosotros nos está diciendo qué tan especiales somos nosotros para Él. Porque por buenos padres que nosotros seamos, nos quedamos cortos en la experiencia para poder relatar de alguna manera y ser totalmente asertivos de la manera como Dios a nosotros nos ama y nos ve. Ese pequeño ser humano que tuvimos en nuestras manos cuando fuimos papás o cuando nuestros padres nos tuvieron a nosotros, se queda corto para darle dimensión al amor tan grande que tiene Dios por nosotros. Y sé que yo sé que esto, mi Paz, sé que esto va a ser de impacto para todos los que nos están escuchando. Sencillamente, ¿por qué? Porque hoy estamos viviendo unas épocas donde a veces estos aspectos de la relación que tenemos de un papá perfecto se olvidan. Y tú tienes que darte cuenta hoy que eres un hijo amado profundamente por Dios. Y que ese amor de Dios te lleva a confiar, te lleva a tener seguridad y sobre todo te lleva a llenarte de esperanza con Dios. Piensa por un momento, si tú vives realmente el concepto, pero puesto a la práctica, de ser un hijo de Dios, te aseguro que esta va a ser un recuerdo muy impactante para tu vida. Y tengo esta pregunta para ti que nos estás viendo. ¿Cómo te ves hoy respecto de Dios? ¿Cómo te estás sintiendo hoy respecto de Papá Dios? Porque Él te ama. Porque Él ha hecho todo para que tú vivas como su hijo. Amén. Este tema, Paz, de vivir como hijos de Dios es un tema que nosotros en la consejería y en la vivencia como iglesia a veces vemos que no tenemos claro. Hasta nosotros mismos a veces olvidamos el tema de vivir como hijos. No sé tú qué pienses, mi Paz. Mira, cuando tú escudriñas la palabra, el Señor Jesucristo lo dice. Cuando le enseña a los discípulos a orar, les dice, cuando oren, oren de esta manera. Y comienza diciendo Padre nuestro. Y para mí es claro que desde el comienzo Él quiere dejar la filiación clara. O sea, te estás acercando al Padre, ¿cierto? Y es así como tienes que establecer la relación. Cuando tú entiendes esta verdad y ves a Dios como un Padre, entonces entiendes la disciplina de parte de Dios, entiendes el cuidado de parte de Dios, entiendes la protección, entiendes y ves a un papá proveedor, o sea, descansas en Él, como lo decías ahorita, confías, y más cuando uno
cuando uno tiene la posibilidad de ser papá, a quienes Dios nos ha dado la posibilidad de serlo, tú entiendes en mayor medida lo que significa cuidar del hijo. Recuerdo alguna vez estando en uno de los devocionales cuando una de mis hijas estaba muy chiquita, cuando la palabra del Señor nos dice, jamás duerme quien te cuida. Wow. Y entonces vino a mi memoria esas noches en vela que uno pasa cuando están recién nacidos y cuando uno está pendiente si tiene fiebre, si tiene gasecitos, si se está quejando por algo. Entonces tú te desvelas y pasas toda la noche pendiente de, mientras ella duerme, mientras ella duerme profundamente mientras uno está allí pendiente, mirándola, tomándole temperatura. Entonces uno dice, el Señor nos lo dice en la Escritura, nos dice, jamás duerme quien te cuida. Entonces yo confío en eso. Yo creo que el Señor está conmigo en todo momento. Y es por eso que la palabra de Dios dice, así es como debemos proceder. En paz me acuesto y así me duermo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque has cultivado esa relación con el Señor, porque tienes intimidad con Él, porque una de las cosas que uno busca con papá es tener esa intimidad, ¿cierto? Yo te pregunto algo. Cuando tú eras pelado y estabas en la casa, tú te sentabas a la mesa y siempre mamá o papá empezaba la conversación. Hijo, ¿para dónde vas? ¿Hoy qué tienes? ¿Tienes universidad? ¿Qué clases tienes? ¿A qué horas vas a llegar? Y entonces allí se daba una conversación porque en ella o en él, en papá o mamá, había un interés real en las necesidades de uno. Pues de la misma manera, yo digo, el Señor todos los días está esperando que nosotros como hijos atendamos a esa cita con Él a solas, en donde Él nos hable, nos enseñe, nos instruya. Entonces yo digo, cuando tú entiendes el que tú eres hijo y el que Él es padre, pues vas a entender una cantidad de verdades que creo que de esas vamos a hablar ahorita. Así es, mi paz. Entonces recordemos que el creer en Jesucristo, en el Señor Jesucristo y recibirlo en el corazón nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y aunque nosotros no tuvimos ese derecho de ser hijos de Dios por nacimiento, como lo son los judíos, somos descendientes espirituales de Abraham, pero naciste de nuevo porque recibiste a Cristo en tu corazón. Y eso te da derecho a ser aceptado, amado, fortalecido por un amor incondicional que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Leía en estos días a Nick Gamble, un escritor cristiano, y él decía esto: si la carta a los romanos fuera el Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 es el monte Everest. Es esa cumbre donde nosotros podemos ver lo que somos como hijos de Dios, y yo quiero recordarlo hoy. Al haber nacido espiritualmente de nuevo, nosotros tenemos un estatus muy alto. Miren, el tema es este: no hay un estatus más alto que ser hijo de Dios. Si bien es cierto, no nacimos, porque el único que ha sido nacido de cuenta de Dios es el Señor Jesucristo. Ese hijo es engendrado. Nosotros somos hijos adoptados, pero de acuerdo a la costumbre romana, el hijo adoptado era decidido por el padre y tenía todos los derechos y todos los privilegios. Entonces, partamos de esa base de tener un estatus muy alto. Un segundo aspecto es es que tenemos la más alta intimidad posible, la mayor intimidad posible con Dios. ¿Por qué razón? Porque Romanos 8:15 nosotros nos encontramos con esta expresión, Abba Padre, y esa es una expresión hermosa, Paz, porque es una expresión del hebreo. Probablemente Pablo, que era judío, probablemente la primera palabra que debió haber dicho Pablo fue Abba Padre, porque esa es una expresión que tiene mucho respeto, pero también es una expresión de muchísima intimidad. Es una expresión como decir papito. O sea, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, decimos papito Dios. Es la ternura y el amor con la cual nosotros le hablamos a nuestros papás.
Cuando yo saludo a mi papá, yo le doy un abrazo, mi papá me extiende los brazos y dice, venga, mijo, que estos brazos lo han estado esperando por mucho tiempo porque me tocaba visitarlos a ellos en Bogotá. Y yo le digo, papito, papito, es la manera como nosotros, incluso todavía esto se enseña en Oriente a los niños. Y cuando nosotros nos fijamos en la profunda intimidad, es que entonces nosotros ya no somos esclavos, sino somos hijos adoptivos de Dios. No olvidemos eso. También hay otro asunto allí que está de por medio, y es una experiencia más profunda, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, eso está en Romanos 8:16, que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es alguien que está recurrentemente diciéndonos que somos hijos de Dios. Y tenemos una mayor seguridad también. En Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque nuestro hermano mayor y más importante de la familia de Dios se llama Jesucristo. Y el derecho romano le atribuye en esa heredad para que disfrute de todo, y en este caso no solamente en la vida presente, sino también en la vida futura. De allí que este es un aspecto muy importante que creo yo nos sirve mucho recordárselo a la iglesia en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de riesgo, de contagios, etcétera, etcétera, porque este es un tema de identidad. Si tú vives como hijo de Dios, o si nos olvidamos de ese gran derecho y privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. El segundo asunto, Paz, es que quisiera tocar este tema, y ese tema es el trabajo del Padre. A ver, esto ha sido muy fácil cuadrarlo. ¿Por qué razón, Paz? ¿Por qué razón, iglesias? Porque me lo dio Dios en el devocional. Uno muchas veces en los devocionales toma cosas de Dios para uno. Dice, me gustaría contarle esto a la iglesia, pero yo he logrado distinguir las cosas que Dios me entrega para mí y las cosas que Dios me entrega para la iglesia. Pero yo te dije a ti el lunes, antes de que tuviéramos que cortar esa llamada, que iba a orar para que Dios me confirmara el tema, porque la verdad yo tenía un tema diferente preparado, o sea, como en mente, no preparado, sino como en mente. Y Dios fue el que dio este tema. El segundo aspecto que quiero hablarte, Paz, y que recordemos, es todo el trabajo de un padre, el trabajo de nuestro Padre. O sea, y aquí quiero adelantarme antes de preguntarte a ti, Paz, lo que recuerdas, porque yo provengo de una familia muy humilde y realmente mis padres fueron unas personas muy esforzadas y muy sacrificadas. Yo recuerdo muchas cosas. Tuvimos una época de una dificultad económica mayúscula. Papá duró como 3 años sin tener trabajo. Mi mamá estaba trabajando como en un restaurante, ayudando en la cocina y lavando loza. Y fue una época muy difícil. Había tan poca comida que solamente comían los hijos. Y mi papá nos decía, coman, hijos, que viéndolos comer a ustedes nosotros nos llenamos. Imagínense una cosa de esas. Y recuerdo que cuando entré a hacer mi primer semestre en la Universidad del Externado de Colombia, yo estudié Administración de Empresas, el semestre costaba un poco de plata y mi papá pidió adelantado en una compañía de ingeniería civil donde él trabajaba. Mi papá pidió adelantado 3 meses y medio de sueldo para pagar mi primer semestre de la universidad. Y tengo muchos más testimonios, cuando me quedé viudo, lo que hicieron por mí, porque me dijeron, se salieron de su casa, se fueron a vivir conmigo, me dijeron, mijo, venda el apartamento y coge esa plata para que salga adelante, porque yo estaba en una situación económica muy difícil. O sea, todos los sacrificios y todo lo que hace un padre por sus hijos. No sepas tú qué quieras referir pues es que cuando yo te escucho hablar de esa manera, recuerdo lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos y les dice, si ustedes siendo malos como padres saben dar cosas buenas a sus hijos, allí la palabra de Dios dice, si te pide un pez no le das una serpiente, si te pide un pan no le das una piedra. Si ustedes siendo malos aquí abajo saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Señor? Y lo que tú dices es cierto, es definitivamente entender el lugar, ¿cierto? El lugar de papá, las promesas que Él nos ha hecho,
Y claro, cuando tú haces el paralelo, inmediatamente la cabeza de uno empieza a pensar en lo que Dios Padre nos ha dicho, en lo que Dios Padre nos ha prometido. Él ha prometido que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar. Entonces, todo eso que tú nos estás diciendo tiene que traer una seguridad, y tú utilizaste una palabra, esperanza profunda en el corazón para caminar con fe, y más en un momento como estos, Paz, en un momento en los que las personas pueden, en medio de las circunstancias, llegar a dudar de la compañía de Dios en sus vidas. Personas pueden estar diciendo, bueno, pero en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Le he venido orando a Dios por esto, le he venido pidiendo a Él por esto, y lo que siento es un silencio absoluto. Entonces, hay personas que han llegado a dudar de su presencia, de su compañía. Entonces, cuando tú dices y haces referencia a tu papá, y cómo él se quitó el pan de la boca de manera literal para dártelo a ti, uno piensa en la relación con el Señor, y uno dice, el Señor está allí. Tú hablabas ahorita de cuánto nos ama, y caemos en el error de mirar la circunstancia y medir el amor de Dios. Entonces, estoy viviendo esto, me dio COVID, entonces Dios a mí no me ama. Se contagió mi tía, entonces Dios a mí no me ama, Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me ayuda. Y escucharte, obviamente, ilustrarlo con tu padre, me lleva a mí a eso, a mirarlo en el ámbito espiritual y a atesorarlo para decir, hay que caminar y hay que descansar en el Señor. Claro, Paz, porque mira que la referencia que Dios me daba era esta, que ha hecho nuestro Padre Celestial acerca de nuestro pasado. Acerca de nuestro pasado es que Él ya lo liquidó absolutamente todo. Romanos 8.1 dice que ya no hay ninguna condenación para los de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros hemos sido liberados por completo. El perdón ya fue asignado a cada uno de nosotros de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Qué más ha hecho el Padre con nosotros? En el presente nos permite llevar una vida espiritual. Él nos invita a abandonar esa vida orientados por las obras de la naturaleza pecaminosa y a vivir una vida espiritual, porque la paz y la tranquilidad vienen de hacer las cosas bien delante de Dios. Esto no es un asunto de palabras, sino es un asunto vivencial. Es si tú vives al estilo de Dios, entonces tienes un presente asegurado porque tu papá pensó en el presente. Pero también esta figura de la paternidad de Dios y de ser hijos de Dios tiene una proyección futura. Porque la Biblia dice en Romanos 8:11 que el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en nosotros. Luego, la vida cristiana que nosotros estamos llevando hoy, que probablemente esté pasando por sufrimiento, debe a nosotros ponernos en la perspectiva futura de que de la misma manera que el Señor Jesucristo primero sufrió para después vivir en la gloria de Dios, nosotros estamos hoy sufriendo, pero ciertamente vamos a pasar buenos tiempos con Él, porque esta prueba o este momento difícil no va a permanecer para siempre. Alguna vez dije que Cristo no está que Dios no está en cuarentena y que a Dios no le da coronavirus, no le da esta pandemia. Y entonces vamos a superar todas estas penalidades porque lo que Dios ha hecho por nosotros era lo que nosotros necesitábamos. Y finalmente, Paz, porque ya nos acercamos un poco al final, quisiera abordar este tercer tema acerca del ser hijo, y es cuál es la respuesta de el hijo a su padre. Y quiero volver a recapitular aquí el hecho de ser padre, porque realmente yo a veces hasta pienso que inmerecidamente recibo un reconocimiento y un honor de parte de mis hijos que realmente ellos están como volados porque creen que tienen un papá así muy recontravacano. Fabián Camilo, mi hijo mayor, es una persona que de muchas formas me hace ver lo importante que soy como padre para él. En sus decisiones vitales, importantes,
siempre está papá de por medio. En sus momentos de baja nota, siempre está. Mi hijo vive en Chile y trabaja en Chile. En sus momentos de euforia, de gozo, de victoria, siempre está conmigo. En sus momentos más íntimos, siempre está conmigo. Muchas cosas han pasado. Hace 2 años, estando en el aeropuerto El Dorado, despidiéndolo a él el 18 de junio del año 2018, llorábamos y la gente en el lugar donde estábamos ya estaba preocupada porque llorábamos, porque nos pusimos a recordar todo lo bueno que Fabián Camilo había hecho y era una cosa bárbara. Yo recuerdo mucho todo el honor que me ha dado Fabián Camilo, y con mi hija Daniela otro tanto. Yo tengo una hija extraordinaria, la mejor hija posible, la mejor dada por Dios. Es una niña sabia, callada, pero cuando habla es contundente, es una hija amorosa, es una hija que se preocupa, y eso a uno lo hace vivir, pero sumamente bien. Y estoy seguro, Paz, que esta es una experiencia que también tú la vives. A diario uno vive con sus hijos. Cuando están más pequeños es aún mayor el vínculo porque uno los tiene recurrentemente allí. No sé qué quieras comentar al respecto, Paz. No, pues yo te escucho y pienso obviamente en esas 4 cosas que citaste. Yo digo, definitivamente es vivir en comunión diaria con el Señor. Tú decías, mi hijo Fabián Camilo, cuando va a tomar una decisión me llama, cuando está alegre me llama, cuando está triste me llama, cuando está eufórico me llama, y en sus momentos más íntimos también me tiene en cuenta. Entonces, de la misma manera debemos buscar al Señor. Para nosotros, fíjate que para nosotros llega a ser tal vez sencillo entender esa relación padre-hijo, ¿cierto? ¿Y en qué pensaba yo en este momento? En las personas que tal vez nunca tuvieron ese ejemplo de buen padre en su casa. Esas personas que tal vez vieron a un papá desprendido, a un papá desinteresado, a un papá que no atendió sus necesidades primeras, que no se interesó por el corazón de sus hijos. Un papá maltratador, un papá violento, un papá ausente, un papá irresponsable. Muchas personas pueden decir, y me lo han dicho en consejería, a mí me cuesta trabajo ver a Dios como un papá porque sí, nunca tuve esa experiencia, nunca tuve un papá que estuviera allí cuando mis lágrimas caían por el rostro, nunca tuve esa posibilidad, tuve un papá abusador, tuve un papá que me lastimó. Entonces pienso en el corazón de esas personas y tal vez hay alguien que nos está escuchando en esta tarde y, claro, y yo pienso y digo, tienes que dar ese paso de fe y tienes que confiar que en el Señor vas a encontrar la plenitud, el cuidado, la protección, la provisión, el amor incondicional, un Dios que nunca cambia, un papá que te cuida, un papá que te disciplina porque te ama, un papá que te provee, un papá que te llama al orden, un papá que te dice ten cuidado con eso. Cuando tú entiendes esa relación, yo se lo he dicho a algunas personas que llegan a la iglesia a veces diciendo, ay, pero allá que le prohíben, allá que lo dejan hacer, allá que no lo dejan hacer. Y yo les digo, usted no puede ver a Dios como un Dios que lo prohíbe, le prohíbe las cosas, como un policía que le prohíbe. Usted tiene que verlo como un padre que lo protege. Entonces, mi corazón se arrugaba ahorita que te escuchaba porque el Señor me colocaba carga por esas personas a las que les cuesta trabajo precisamente por eso. Algunos pueden decir, ¿por qué yo no logro ver a Dios? Entonces, como un papá, y cuando empiezan a revisar su vida hacia atrás, se dan cuenta que tal vez el papá que tuvieron no fue un buen ejemplo. No estuvo claro allí. Y entonces, siempre de la mano del Señor podemos encontrar una buena oportunidad, y es la palabra de aliento que yo le doy a las personas que me escuchan, que se acerquen a Dios como un padre. Claro, Paz. Porque, mira, Dios me ministraba esto para este momento. Y es que tenemos la posibilidad de ser hijos sabios o tenemos la posibilidad de ser hijos necios. No podemos negar lo que el Paz decía, que la experiencia con nuestro Padre terrenal puede ser proyectada hacia nuestra actitud con el Padre celestial. Y es innegable, muchas personas no pueden tener un Padre celestial
piensan que no pueden tener una relación con su Padre Celestial por la vivencia que han tenido acá. Pero aquí quiero hacer un énfasis porque ese Padre Celestial es un papá perfecto. Amén. La expresión de la perfección es únicamente asignable a Dios. Cuando hablamos de la santidad de Dios y de que Él es en ese superlativo santo, 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 y lo vemos como Padre, es un Padre perfecto. Así hayas tenido padres imperfectos, un padre imperfecto en la tierra, o no lo hayas tenido, la experiencia de un padre, la experiencia con tu Padre Celestial es top, es salida de tope. Y podremos vivir cualquiera de estas dos experiencias como hijos. O somos hijos obedientes y fieles, o somos hijos necios, rebeldes. La Biblia dice en Proverbios 17:25, el hijo necio irrita a su padre. Complementariamente dice, y causa amargura a su madre. El hijo necio es una carga muy pesada. Cuando nuestros hijos y cuando nosotros fuimos necios en nuestras casas, fuimos una carga. Sin embargo, tenemos la posibilidad, al recordar que Dios nos ama, aprovechar al máximo nuestras vidas y no desperdiciarlas, sino ser fieles a nuestro Padre, porque nuestro Padre es un Padre fiel. Amén. Mira que el versículo que utilicé en Oseas 11:1 dice, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, y aquí quiero llamarte a ti por cuenta de Dios. Si tú estás en Egipto, esto es, si tú estás alejado de Dios, si estás viviendo una vida totalmente apartada de Dios, quiero decirte que Dios te ha creado y que Dios no te quiere contar solamente como creación, sino también como tu hijo. Amén. Tienes esa oportunidad de ser hijo de Dios. Ahora, que si tú eres un hijo de Dios, tienes que darte cuenta que tienes que estar a la altura del papito Dios que tú tienes. Porque ¿qué padre no se siente feliz al ver a sus hijos bien? Porque un padre traza una voluntad perfecta para sus hijos y nuestro Padre Celestial en esa voluntad perfecta también ha agregido dos características más. No solamente es bueno, sino es agradable. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y esa es la que probablemente podemos estarnos perdiendo al desobedecer a nuestros padres, a nuestro Padre Celestial y no honrarlo, o mucho más ignorando a nuestro Padre Celestial. Quiero redondear un poco el cierre en este hecho, porque hay gente que dice, pero yo cómo sufro, ¿cuál padre si yo sufro? Yo te quiero decir que en Romanos 8:18 se nos habla acerca de que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Amén. El único que puede dar seguridad a nuestras vidas, el único que puede prometer, como el Paz lo decía al comienzo, nunca dejarnos y jamás abandonarnos. El único que puede hacer cumplir sus promesas es Papá Dios, es nuestro Padre del cielo. Es el único que lo puede hacer. Hay que considerar que la vida que llevamos ahora es sencillamente un paso que también está gobernado por el Padre, pero que de esta pandemia saldremos, de esta situación difícil, de este temor saldremos, porque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y creo que hablar en esta analogía nos lleva a reflexionar realmente para que esta noche nosotros descansemos. Quiero compartirte algo que sé que es algo que el pastor probablemente lo sueñe en su corazón. Hablábamos de eso, yo le preguntaba a él que qué iglesia aspiraba a tener él, y él quiere tener una iglesia saludable, él quiere tener una iglesia sana, una iglesia que ame, una iglesia que trabaje en la obra de Dios, una iglesia que crezca espiritualmente.
¿Y quién no crece bien de la mano de un Padre amoroso, de la mano de un Padre perfecto? Esta es una oportunidad muy grande porque la iglesia tiene retos y los retos son muy importantes. En ese reto que tenemos nosotros como iglesia, debemos esforzarnos. Yo, en mi iglesia de Manizales, ellos ya lo conocen, he dicho que esta situación de la pandemia no acabó con la iglesia, porque hoy, lo puedo afirmar, somos una iglesia unida sin estar reunida. Y esta no es un fenómeno de Manizales, sino esto es un fenómeno para la iglesia de Bucaramanga y para todas las iglesias en el mundo entero, ¿sí? He dicho que a través de estas transmisiones nosotros estamos llegando a la casa de las personas, estamos entrando a los hogares. Nosotros somos, como iglesia, somos unos invitados de honor porque estamos llegando a sus casas. Gracias por abrirnos la oportunidad. Pero también he dicho que nosotros tenemos que trabajar, porque coincidíamos con el Pastor Jesús en esto, en que, ¿qué nos hace falta en esta pandemia? Fue la última pregunta que le hice yo esta mañana a él. Y lo que él me dijo fue alcanzar a las personas que aún no hemos alcanzado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en una interacción, nosotros en nuestro esfuerzo, porque el esfuerzo de nosotros no es para que ustedes nos elogien. El esfuerzo de nosotros primero es porque entendemos un llamado de Dios. Segundo, es porque nosotros queremos que las ovejas del redil del Señor, de la iglesia de Dios, ¿cierto? Que esas ovejas estén muy bien cuidadas. Y nuestra iglesia está muy bien cuidada espiritualmente. Tú eres un hijo privilegiado porque estás cuidado espiritualmente. También estás cuidado a nivel del alma. En mente, emociones y voluntad también nos hemos preocupado por ti. Y nos hemos preocupado por ti también en la parte física porque te estamos recomendando que, salvo ser necesario, no salgas de tu casa, que te permanezcas en casa. Pero todo esto nosotros lo hacemos para que tú, como hijo de Dios, estés en privilegio en tu casa. Sin embargo, está la pregunta que tú, como hijo de Dios, hija de Dios, debes atender aquí en lo profundo de tu corazón. ¿Será posible que tú hagas llegar esto que estás viendo, se lo hagas llegar a otras personas? Porque esta virtualidad nos permite compartir los contenidos. Llevar esperanza, la palabra que el Pastor Jesús nos entregó. La palabra esperanza es una palabra que el mundo está necesitando. Dios es la fuente de bendición para el mundo y cuando compartes estos contenidos, tú estás llevando esperanza a otros. ¿Cuántos no necesitan ser hijos de Dios? ¿Cuántos no necesitan vivir como Dios, como hijos de Dios? ¿Cuántos no necesitan sentir ese privilegio para que su vida tenga seguridad, para que salgan de la acusación porque sus vidas no las han manejado bien y para que, llenados de confianza en el Señor, puedan mañana empezar su día de una manera diferente? Es más, esta misma noche puedan dormir de una manera distinta. Pues mi paz, ya son las 6:54, ya me toca apagar todo y salir redisparado. Porque a las 7 es el toque de queda. Pues no estamos lejos, pero gracias, Paz. No, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la disposición, gracias por traernos esta palabra, por recordarnos algo que tal vez todos ya sabemos, pero se hace necesario recordar. Si el Señor lo puso en tu corazón para hoy, era necesario para recordar, para que todos entendamos el lugar en el que estamos, ¿cierto? Como hijos del Señor, la bendición que es, el cuidado, pero también el llamado que Él nos hace, a ser hijos obedientes, a atender su voz. Y una de las cosas que tú logras al desarrollar esa intimidad y esa confianza es precisamente obediencia. Tú obedeces porque sabes cuánto te ama y sabes que lo que Él te dice traerá bienestar a tu vida. Entonces, mi Paz, gracias. Vamos a orar para cerrar. Quisiera despedirme de la iglesia antes de que... Claro que sí, por supuesto. A esta amada iglesia le quiero decir que me alegra mucho haber tenido la oportunidad de volver a hablarles. Quiero también reconocer aquí al pastor Jesús, cómo lo veo. Ven, Paz, te veo sobrado, hermano. Te veo que has crecido espiritualmente, te veo
humilde, te veo preocupado por tus ovejas, te veo esforzado y valiente, te veo viviendo como todos los seres humanos este momento difícil, pero te veo lleno de esperanza. Me has ministrado el corazón, me has dicho cosas muy bonitas en las charlas que tuvimos previas a este en vivo, y la verdad me voy con mi corazón muy lleno de ver cómo estás en este reto de estar enfrente de la iglesia. Te felicito, te invito a que sigas perseverando, a que sigas siendo ese hombre tan especial que hemos conocido, y ese clic que hicimos desde la primera vez que pudimos hablar. Y a esta iglesia, nosotros tenemos la mejor de las fórmulas para salir adelante de todo esto. Hagamos iglesia, sigamos haciendo iglesia y permitamos que muchos más conozcan de Dios, porque nuestros contenidos no son basura, nuestros contenidos son contenidos de vida. Cuando esos contenidos de vida no llegan a donde deben llegar, probablemente haya muerte o enfermedad. Los amo y los bendigo, les mando un fraternal abrazo, mi paz. Gracias por esta invitación. Pastor, a ti gracias por la palabra, en serio que sí. Una palabra reparadora, una palabra sanadora para muchos. Gracias, bueno. En serio. Vamos a orar un momento para que salgas corriendo. Amado Señor Dios, damos gracias. Gracias porque el invitado especial siempre serás tú, Señor. Se trata de ti. Yo oro por el Padre Fabián, oro por la iglesia en Manizales, oro por toda su familia, Dios. Oro por todos sus siervos y de la misma manera oro por Casa Roca Bucaramanga. Amado Rey, gracias por darnos esta oportunidad tan bella, Señor, de recordar el lugar que ocupamos, Señor, como hijos. Ya no somos objetos de la ira tuya, Señor. Ahora nos tratas como hijos. Nos has apartado, nos has escogido, Señor. Y hoy nos dices que caminas a nuestro lado. Señor, eso llena nuestro corazón de alegría y de una profunda esperanza. El saber que tú vas al frente, el saber que tú estás al control de absolutamente todo, Señor, trae seguridad a nuestro corazón y nos anima a seguir caminando, Señor, a seguirte buscando, a seguirnos refugiando en ti, descansando, Señor, en que cada una de nuestras necesidades será suplida por ti en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, y Señor Jesús, oramos en tu precioso nombre, guiados por tu santo y poderoso Espíritu. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.